Gloria a Cristo. Pero mientras están pasando mis hermanos por sus lugares, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestra hermana Carmen, que hoy trae la palabra del Señor. Aleluya. Buenos días, hermanos. Vamos a esperar un momentito a que nuestros hermanos terminen de recoger las ofrendas y para continuar con lo que es el mensaje de esta mañana. Es un mensaje que fue un poco complicado prepararlo, tuvimos una semana muy ajetreada, pero a la vez fue sencillo, porque es un mensaje que el Señor ya me había, desde antes, me había mandado, es esto. Entonces, pues aquí, ¿verdad? El día de hoy vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Quiénes, como decía nuestra hermanita, quiénes se gozaron el viernes, verdad? Nosotros también nos gozamos con ese evento tan maravilloso que tuvimos de adoración a nuestro Señor y que continuamos esta mañana, ¿verdad? Adorando a nuestro Dios, porque Él es el único digno de adoración. Él es el único ante el cual nosotros debemos doblar nuestras rodillas. Él es el único ante el cual nosotros debemos rendir todo nuestro ser, toda nuestra adoración y todo lo que somos. La palabra dice, ¿verdad?, que Él se agrada cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia. Él espera de nosotros eso, una sumisión, una obediencia, un conocimiento pleno de quién es Él, para que nosotros podamos entonces de manera consciente, de manera sabiendo qué es lo que estamos haciendo y a quién estamos adorando. Al Dios Todopoderoso, Creador del universo, y a su Hijo Jesús, quien vino a este mundo, se encarnó, vivió, se hizo hombre, cumplió la misión que el Padre le encomendó, y ahora por esa misión que Él tuvo, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios. Bien, hermanos, pues en esta mañana, como les decía yo, vamos a dar inicio a la predicación de la palabra. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Les voy a pedir que me acompañen en esta oración para pedirle a Dios que sea Él quien hable a nuestras vidas y que me ayude en la exposición de su palabra. Bendito Dios y Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu bendita presencia en este lugar. Gracias, Emmanuel, Dios con nosotros, porque no tan solo, Señor, te encarnaste, sino que prometiste estar con nosotros todos los días, y así es, Señor. Todos los días sentimos tu presencia, todos los días estás con nosotros, protegiéndonos, guardándonos de todo mal. En esta hora, Señor, vamos a escuchar tu palabra. Yo te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo, Señor. Quita toda soberbia, todo orgullo de mi persona, Señor, y ayúdame, Padre, para que tu palabra fluya, para que tu palabra sea de bendición a tu pueblo. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu presencia, y te pido me sigas ayudando en esta predicación de tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, les decía yo, ¿verdad?, que estuvimos el viernes, nos gozamos, y ya cuando terminó todo, me acerqué por ahí, ¿no?, y vi que había quedado arroz. Y la hermanita decía, ¿quién quiere arroz? ¿Y quién quiere arroz? Y como que todo el mundo decía, ¿arroz? Ay, no, arroz en mi casa, ¿no? Nadie quería el arroz. Ese arroz fue lo que quedó. Lo que quedó
de lo que comimos ese día. Cuando el arroz nos lo sirvieron con el pollito, ¿verdad? Con el espagueti, nadie dijo no quiero arroz, ¿verdad? Todos nos comimos el arroz y todo. Pero después que estaba ya el arroz ahí, que ya se había terminado todo, ya nadie quería el arroz. El arroz había sobrado, era lo que sobró. El arroz era el remanente y nadie lo quería. ¿Sí? Nadie quería ese remanente, lo que había sobrado. En esta mañana vamos a hablar de un remanente que también para el mundo es despreciado, pero para Dios es de gran valor. El tema de hoy es el remanente escogido. Como les decía, un remanente es lo que sobra de una porción o parte más grande, ya sea comida, material con el que se confecciona una prenda, o cuando construyen, cuando se hace una construcción también quedan remanentes, pedazos ahí de la construcción. ¿Y qué hacen con eso? ¡Ay, ya llévenselo, ese escombro, esto ya no sirve para nada! ¿Sí? Y el remanente, ¿verdad? Puede incluso ser un grupo de personas, ¿sí? Aunque se puede considerar que los remanentes son pedazos sin valor, y muchas veces lo son, ¿verdad? Dios le dio un gran valor a aquellos de su pueblo que había apartado para propósitos sagrados, a los que llama remanente en varios lugares de la Biblia. Entonces Dios tiene un remanente. En este mundo hay veces que nosotros vamos caminando y a lo mejor vemos a alguna persona que está tirada en el piso, ¿verdad? Por causa de la droga, por causa del alcoholismo. Y nosotros como humanos nos damos la vuelta y nos alejamos. Pero para Dios el remanente es valioso. Para Dios el remanente vale tanto que murió, vino el Señor Jesús, se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió para que ese remanente, para que esos que estaban ahí despreciados por todos pudieran tener una salvación y una relación con Él directa. A lo largo de la historia humana, Dios siempre ha tenido un remanente. Durante todos los tiempos, desde el diluvio, en la época de los profetas, en la época en que el Señor estuvo aquí, pero también en estos últimos tiempos, el Señor tiene un remanente. Vamos a ver en Romanos capítulo 11, verso 5, cómo para estos tiempos el Señor también tiene un remanente. Romanos 11, 5. ¿Ya lo tienen, hermanitos? Ahí está también, dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Entonces, así como en aquellos tiempos, ¿verdad?, el Señor tuvo un remanente entre el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora en estos tiempos el Señor tiene un remanente, pero ese remanente ha sido escogido por gracia de Dios. El apóstol Pablo, quien escribió este libro de los Romanos, enseña que Dios ha escogido un remanente por gracia. Así ha sido con su pueblo de Israel en el pasado y ciertamente lo será en el futuro. Y así también lo es en este tiempo, en la era de la iglesia. En medio de una iglesia apóstata, la palabra apostasía significa apartarse de. Es decir, en medio de una iglesia que se aparta de la verdad, en medio de una iglesia que, como vimos en el último mensaje, la iglesia, ¿verdad?, de la Odisea, se contamina con todo lo que hay en el mundo. En medio de este ambiente, Dios tiene un remanente. Es decir, el Señor se reserva un remanente por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque es un regalo que Dios nos dio, que Dios nos da, la salvación.
Y a través de esa salvación nosotros dejamos de estar en el reino de las tinieblas y pasamos al reino de Dios. Y nos convertimos en ese remanente escogido por gracia, escogidos por su misericordia y por su amor, por la voluntad de Dios. ¿Y para qué hemos sido escogidos y apartados? Para sostener y proclamar su verdad. Para eso nos escogió Dios, no nada más para salvarnos. Pero en esta mañana nosotros vamos a ver varias características del remanente de Dios. La primera es precisamente esta, que el remanente ha sido escogido por la gracia de Dios. Sigamos viendo qué es lo que significa remanente. Aquí hay una reflexión, un mensaje que nos puede ayudar a entender qué es el remanente. El remanente es el resto que se separa del todo cuando la apostasía llega. Es decir, cuando llega la apostasía, cuando llegan las falsas enseñanzas, los falsos profetas, hay siempre un remanente que se mantiene fiel al mensaje verdadero de nuestro Señor. ¿Sí? Ese es el grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tal como eran al principio y que por lo tanto no siguen la corriente de la distorsión. Dios ha tenido y tiene un profundo interés en ese remanente. Cuando todo se desvanece y todo se pierde y todo se diluye, cuando la verdad se diluye, Dios se levanta y sostiene un residuo, un resto, para expresar a través de ellos su voluntad y sostener su verdad. La palabra usada en la Biblia para remanente es el vocablo griego leima, que también puede traducirse como reliquia. ¿Se han escuchado la palabra reliquia? ¿Qué entendemos por reliquia? Dicen, es que esta es una reliquia. Y cuando eso se trata de una reliquia, la guardan, la cuidan, la protegen. ¿Por qué? Porque tiene mucho valor. Entonces, cuando en la palabra se usa la palabra remanente en la versión Reina Valera de 1909, en lugar de decir remanente dice reliquia, ¿sí? Esto que acabo de leer, así también en este tiempo ha quedado una reliquia escogida por gracia, ¿sí? Entonces, ¿por qué reliquia? Porque para Dios, como les había yo comentado, es muy valioso. Le agrega un alto valor, pero este remanente, que en este caso es el pueblo escogido por gracia de Dios, no es valioso en sí mismo, por sí mismo, sino el valor que tiene es por la gracia y por la obra que Jesús hizo, y porque ese pueblo ha aceptado la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que le da valor a este pueblo, a este remanente. Porque ha aceptado el regalo de Dios y se convierte en valioso para Dios. La segunda característica del remanente es que el remanente es fiel a Dios. La fidelidad y obediencia a Dios es una de las principales características del remanente de Dios. ¿Cómo vamos a poder identificar o cómo vamos a poder saber si alguien forma parte del remanente? Pues tiene que ser fiel y tiene que ser obediente a Dios. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, no vamos a ver todos porque aquí nos estaríamos años estudiando esto. Veremos como ejemplo a Noé y su familia, quienes fueron el remanente que se salvó de los millones de personas que había en la tierra antes del diluvio. Entonces fíjense cómo la tierra estaba habitada por muchas personas. Vamos a Génesis capítulo 6, vamos a leer el verso 7, el verso 8, después el 14 y el 22. Empezamos por el 7 y el 8, a ver si ahorita nuestro hermanito lo puede localizar. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Bueno, ¿ya lo tienen ustedes ahí en la Biblia? Dice la palabra: y dijo Jehová,
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí estaba Noé. Noé era ese remanente que Dios dijo: mira, este hombre es fiel, este hombre me busca, a él no lo voy a destruir. Y por la fidelidad de Noé, su familia alcanzó bendición. Por la fidelidad de Noé, Dios no tan solo lo libró y lo salvó a él del diluvio, sino que también a su familia. Pero Dios le dio instrucciones de qué tenía que hacer. Entonces vemos que el remanente, además de ser fiel y ser obediente, escucha la voz de Dios, tiene comunicación con Dios. Dice en el verso 14, vamos a ver el verso 14, porque ahí Dios le da instrucciones a Noé. Entonces Noé tuvo que escuchar atentamente qué es lo que tenía que hacer, cuál era su misión. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y sigue dándole muchísimas instrucciones de lo que tenía que hacer. Pero en resumen lo que le dijo es: hazte un arca. Haz un arca. ¿Y qué hizo Noé? 22, verso 22. 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé fue obediente. Noé escuchó atentamente las instrucciones de Dios y él obedeció. Cada una de las instrucciones que Dios le dio, Noé la obedeció, porque si no lo hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué hubiera pasado con esa arca si él hubiera omitido una de las cosas que Dios le dio? Se hubiera hundido y no hubiese sobrevivido. Desde el momento en que Noé sobrevivió es porque hizo caso de todas y cada una de las instrucciones de Dios. Otro ejemplo de la fidelidad del remanente lo tenemos cuando Elías se desesperó porque era el único que quedaba en Israel que no se había inclinado a los ídolos. Recordemos que el pueblo de Israel se había apartado, ¿sí? Habían sido infieles. Elías estaba enojado, estaba decepcionado, estaba pasando por un momento difícil, ¿verdad? Y él le dice a Dios, lo vamos a ver aquí en Primera de Reyes 19:18, Señor, mira que ya mataron a tus profetas y yo soy el único que queda. Dice Elías, este pueblo ya mató a todos, solo quedo yo. Pero lo que Elías no sabía era que él no estaba solo. Dice en Primera de Reyes 19:18, perdón, es primer libro de Reyes. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías creía que él estaba solo, que él era el único que quedaba fiel a Dios, pero Dios le dice, no, Elías, te equivocas, tengo a 7,000 más que tú no sabes dónde están, pero yo sí sé dónde están, que ellos no han doblado no han adorado a los ídolos, se han mantenido fieles a mí. Y entonces Dios le da esa certeza a Elías, ¿verdad? Ahí tenemos entonces que el remanente, otra de sus características es la fidelidad, ¿sí? La obediencia también. Otra característica del remanente es que el remanente es protegido por Dios. Dios protege y guarda a su remanente de todos los peligros y acechanzas del enemigo. Pero para mantenerse bajo la protección de Dios, el remanente debe mantenerse íntegro y fiel. Si no hay integridad y no hay fidelidad, entonces el Señor, aunque quiere, no puede protegernos, porque nosotros estamos rechazando su protección. En Sofonías 3:13, vamos a ver qué nos dice la palabra. Sofonías 3:13. Aquí nos dice, ¿verdad?,
cómo debe ser el remanente para poder disfrutar tranquilamente de la protección de Dios. Dice 13, por favor. 3:13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El remanente disfruta de la protección de Dios, tiene paz en su corazón, puede vivir confiado porque Dios dice, Dios los va a apacentar, pueden dormir tranquilos porque aunque haya situaciones difíciles a su alrededor, ellos no tendrán temor porque Dios está con ellos. Dios es su protector. En Romanos 5:9 nos dice la palabra, ¿verdad? Para poder ser y pertenecer a este remanente, dice en Romanos 5:9, ¿de qué más nos libra el Señor? Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Bueno, ya lo de Dios pues ya se lo agregué, pero todos sabemos que es la ira de Dios, ¿sí? El Señor va a librar al remanente de la ira de Dios. ¿Cuándo se va a manifestar la ira de Dios? ¿Quién me puede decir en qué momento se va a manifestar plenamente la ira de Dios? ¿En qué momento se va a manifestar la ira de Dios? A ver, los que han venido a Apocalipsis. Cuando sea la gran tribulación, en los últimos días, ¿sí? Ahí es cuando se va a manifestar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a todas las naciones, pero el remanente será librado del juicio de Dios. En 1 de Tesalonicenses 1:10 dice, 1 de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira que vendrá. Todavía no se ha manifestado la ira de Dios. Es algo que apenas se manifestará en el futuro. Pero el remanente puede estar tranquilo, puede estar seguro, porque para él va a ser librado de la ira de Dios. Ese grupo de personas fieles van a ser librados de la ira de Dios. En Apocalipsis 12:17, a pesar de que vamos a ser librados de la ira de Dios, el Señor no nos garantiza que no vamos a tener tribulaciones, que no vamos a tener persecuciones. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Antes de que se manifieste la ira de Dios, va a venir una persecución tremenda. Una persecución porque el anticristo y en particular, dice aquí el dragón, quien va a ser el espíritu que se va a mover atrás, quien se va a mover atrás del anticristo, ¿verdad? Va a perseguir al remanente tanto de Israel como de la iglesia. Apocalipsis 12 del 7 al 17 nos da una representación de los eventos del tiempo del fin centrados en el remanente espiritual. Satanás, enfurecido por haber sido arrojado a la tierra, buscará perseguir a los elegidos, pero Dios protege a ese pequeño grupo durante 3 años y medio, que es cuando se va a manifestar la persecución del anticristo antes de que se manifieste la ira de Dios. Como no puede destruir al resto fiel, el diablo se vuelve para perseguir a los cristianos. No puede destruir al pueblo fiel de Israel, también va a perseguir a la iglesia, ¿sí? Y en Isaías 33:14 vamos a ver cómo es que Dios va a proteger a ese pequeño remanente.
Isaías 33:14. Ahí se hace una pregunta. Aquí no aparece, pero si tienen ustedes su Biblia, en algunas versiones de la Reina Valera, como título tiene esa pregunta: ¿quiénes componen el remanente fiel y protegido? ¿Y dónde están protegidos? Esa es la pregunta que viene en algunos títulos de algunas Biblias. Es una pregunta que ¿quiénes componen el remanente y dónde están protegidos? Y el Señor dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y el Señor en el versículo 15 y 16 nos dice: el que camina en justicia y habla lo recto, ese es el que va a ser librado. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. El 16, por favor. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Les quiero leer esta versión que es la traducción en lenguaje actual, porque ahí lo vamos a comprender un poco mejor. El verso 15 y 16 da respuesta a esta pregunta: ¿quién se salvará en el juicio de Dios? Solo vivirá segura la gente que es honesta y siempre dice la verdad, la que no se enriquece a costa de los demás, la que no acepta regalos a cambio de hacer favores, la que no se presta a cometer un crimen, la que ni siquiera se fija en la maldad que otros cometen. Esa gente tendrá como refugio una fortaleza hecha de rocas. Siempre tendrá pan y jamás le faltará agua. El Señor lo va a sustentar, el Señor lo va a proteger, como ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, el remanente goza de la protección de Dios. ¿Por qué? Por su fidelidad, ¿sí? Por su fidelidad, por su obediencia. Otra característica del remanente, y que es la más importante para poder ser parte de ese remanente, es que el remanente es salvo. El remanente es salvo y tiene la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver en Romanos 9:27. Romanos 9:27. Dice la palabra: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. De entre todos los millones de personas que hay en la tierra, la verdad se me pasó buscar el dato de cuántos millones de personas somos en la tierra, pero no todos los habitantes de este planeta van a ser salvos. No todos van a tener la unción del Espíritu Santo. Solamente el remanente será salvo. Solo el remanente. Tampoco todo Israel, todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Solamente el remanente del pueblo de Israel. Igual el remanente de las naciones. Estos son los que han encontrado la puerta estrecha y han entrado en ella. Vamos a ver en Mateo 7, versos 13 y 14. Ahí el Señor nos hace una invitación, ¿verdad? Él nos recuerda, nos enseña, ¿verdad?, que Él es la puerta. Y Él nos dice en estos versículos 13 y 14 de Mateo 7: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, el remanente
es esa parte de la humanidad que encontró la puerta estrecha y dijo, yo no voy por aquella puerta ancha, yo me quiero ir por esta puerta estrecha. Yo quiero seguir a Jesús y lo quiero obedecer. Y además hay algo muy importante, este remanente no camina solo. Este remanente tiene la unción del Espíritu Santo. Porque si nosotros estuviéramos solos, nosotros no podríamos resistir el pecado, nosotros no podríamos ser victoriosos. El Señor, conociendo nuestra debilidad, nos provee de su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo habite en nosotros, esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En 1 de Juan 2, versos 19, versos 20 y versos 27, ahí vemos cómo el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él nos da de su unción. Primero nos hace mención de aquellos que estaban ahí reunidos, que parecía que eran parte del pueblo de Dios, pero dice el Señor, aquellos salieron de nosotros, se fueron, se apartaron, apostataron de la fe, salieron de nosotros. ¿Pero por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Recordemos que aquí en el pueblo venimos cuando necesitamos de Dios, y a veces decimos, aquí ya me quedo, aquí voy a estar, me siento contento, pero a las primeras de cambio decimos, no, yo ya me voy, ya no quiero nada con Jesús, y nos apartamos, nos vamos. Pero ¿qué pasa en el verso 20? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, si nosotros estamos aquí y queremos asegurarnos ser parte de ese remanente, tenemos que buscar esa unción del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo para que podamos estar fuertes en el día de la prueba, para que podamos conocer la verdad, para que podamos ser libres. Y dice ahí, conoceréis todas las cosas. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, la palabra se empieza a aclarar. Antes leíamos y no entendíamos la palabra, no sabíamos de qué nos hablaba Dios, pero cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame de tu Espíritu Santo, el Señor lo da. Y el Señor lo da para que podamos conocer y entender todas las cosas y para que permanezcamos en Él. Ese remanente tiene otra característica. Ese remanente es santificado por Dios. Vamos a ver en Levítico 20, versos 7 y 8. Levítico 20, versos 7 y 8. Dice la palabra, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Es decir, nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. ¿Quién es el que nos santifica? Dios, Jehová. ¿Cómo nos santifica? A través de su Espíritu Santo. Nos santifica cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros tenemos comunión con Él, tenemos una relación con Él, entonces Dios nos santifica. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, entonces somos santificados y somos justificados delante del Señor. En 1 de Corintios capítulo 1, verso 2 y luego el verso 9, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro. Tengo marcado aquí el 9, 1 Corintios 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para ser santificados, Dios es el que hace la obra a través de Cristo. Somos santificados en Cristo y tenemos comunión y nos relacionamos con Dios solo a través de Cristo. Porque ya sabemos que que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual seamos salvos, y tampoco podemos llegar al Padre a través de nadie más, solo a través de Jesús. El remanente es santificado no por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz y por la misericordia de Dios. Dios se compadeció de nosotros, vio nuestra condición y vio nuestra humillación cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón y le decimos: Señor, me doy cuenta de mi condición y quiero reconciliarme contigo. Entonces el Señor se acerca a nosotros y nos toca, nos toma de la mano y nos santifica y nos rescata. Otra característica del remanente es que ese remanente será arrebatado. El apóstol Pablo, hablando de los que no verán muerte cuando el Señor regrese, utiliza la palabra remanente en la expresión los que habremos quedado. Vamos a ver esto en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 18. Dice la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, cuando dice esa expresión que habremos quedado, es el remanente que está ahí, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el remanente de los que estén vivos serán arrebatados. Y el remanente que ya murió, que murió en Cristo, de los que vivieron antes, ¿verdad?, van a resucitar y también van a ser arrebatados. Primero ellos y luego nos vamos nosotros. En este texto que nos habla del arrebatamiento de la iglesia, Pablo utiliza el vocablo griego perileipomai, que puede traducirse como remanente, el resto, los dejados, etc. Y que alude sin lugar a dudas al remanente escogido por gracia de estos últimos tiempos. En otras palabras, podríamos decir que Pablo dice que serán resucitados los muertos en Cristo y luego el remanente será arrebatado. Otra característica importante, ¿verdad?, del remanente, y más que característica es una bendición que Dios tiene para el remanente, es que heredará el reino y reinará con Cristo. El remanente de Dios es el grupo de personas que se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Cristo en su corazón, por lo cual Dios los santificó y los glorificará en su reino. Veamos esto en Lucas capítulo 12, verso 32. Y me encanta esta forma en que Dios habla a su remanente en esta porción de la palabra. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, con qué cariño, con qué amor se refiere el Señor al remanente. Manada pequeña.
mis queridos, mis amados, mis ovejitas, mi manada. El amor de Dios se manifiesta hablando a través. ¿Y quién es el que habla aquí? ¿Quién me puede decir quién dijo esas palabras? ¿Alguien tiene una Biblia que traiga las palabras en rojo? ¿Nadie? Bueno, esto es palabra del mismo Señor Jesucristo. En Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él nos habla con ese cariño, con ese amor, y nos garantiza que el remanente heredará el reino. En Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, vemos otra prueba de que el remanente heredará el reino. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en el verso 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De ser lo más despreciado, de ser lo que nadie quería, de estar a lo mejor tirado en la calle, ahora eres un tesoro valioso para el Señor. El Señor dio su vida por ti. El Señor te dice que tú vas a ser un rey, que vas a ser un sacerdote, que vas a reinar sobre la tierra, pero no sobre esa tierra, sobre esa nueva tierra, sobre ese nuevo mundo, sobre esa nueva creación que Dios va a hacer. ¿Vale la pena pertenecer al remanente? Pregunto. Sí, vale la pena pertenecer al remanente, pero el remanente enfrenta peligros. Hay peligros que amenazan al remanente. El primer peligro que tiene el remanente, o uno de los más peligrosos que enfrenta, es adaptarse a las costumbres del mundo que le rodea, adaptarse a su cultura, adaptarse a la época en que vive, dando de esa forma la espalda a Dios, perdiendo su verdadera identidad, apartándose de Dios, dejando de congregarse, dejando de leer la palabra y afanándose en las cosas materiales. Cuando el pueblo de Dios empieza a alejarse, cuando el pueblo de Dios empieza a adaptarse, a acomodarse en el mundo, hay un grave peligro de dejar de pertenecer a este remanente. El Señor nos advierte en Romanos 12:2. Aquí vamos a leer primero la versión que es la Reina Valera 1960, que nos está proyectando nuestro hermano. Dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les voy a leer la traducción al lenguaje actual, que dice de una manera clara: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El remanente ha sido apartado y escogido por Dios, pero si descuida su comunión con Dios, puede perder todos sus privilegios. El verdadero Hijo de Dios no puede despegarse ni un segundo de la vid verdadera, porque como dice la palabra en Juan capítulo 15, versos 4 y 5, el Señor nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El siguiente: yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el remanente corre grave peligro si se separa de la vid verdadera. Si se separa de la vid verdadera, no va a poder hacer nada. No tiene con qué defenderse de las acechanzas del enemigo y va a ser usado como un trapo. El enemigo lo va a llevar de aquí para allá hasta que Dios en su misericordia lo levante. Hasta que él se canse de rodar y entonces llegue a los pies de Jesús y le diga: Señor, no puedo más. Y en ese momento el Señor abrirá sus brazos y lo recibirá con amor. Porque dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. El remanente tiene que llevar mucho fruto. ¿Cómo se ve el fruto del remanente? El fruto es el carácter de Cristo reflejada en la vida de los que integran el remanente. Es el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu en nuestra vida. De ese modo, ese es el fruto que Dios espera que llevemos. Y además, otro fruto a través de la cosecha. Cuando el remanente proclama su palabra, cuando el remanente comparte la palabra de Dios, también puede llevar fruto a las arcas del Señor y participar de la cosecha. Otro peligro que puede enfrentar el remanente y que puede hacerlo separarse de Dios es el orgullo espiritual. Yo soy escogida de Dios. Pertenezco al remanente. Soy santa, pura. ¿Y los demás? No se me acerquen, por favor. El orgullo espiritual, este es muy peligroso porque nos lleva a glorificarnos a nosotros mismos y nos lleva a la soberbia espiritual. Pensando que somos muy santos y perfectos, incluso llegamos a tomar el papel de juez de los demás. Asumimos la conducta de aquellos que no acudieron ante Jesús. Asumimos la conducta de aquellos que acudieron ante Jesús enfurecidos. ¿Se acuerdan cuando llevaron a la mujer adúltera delante de Jesús y el Señor Jesús escuchó todo lo que le... Es que mira esta mujer que hizo esto y eso aquello, hizo lo otro, y mire que la encontramos y aquí está y hay que matarla porque la ley dice. Y el Señor Jesús con calma de escucharlo ahí: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El Señor los confrontó con su pecado. Se habían convertido en jueces cuando al remanente no le corresponde el juicio. ¿A quién le corresponde el juicio, hermanos? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único. El remanente tiene que dar amor. El remanente tiene que ser misericordioso. El remanente tiene que reflejar el carácter de Cristo en su vida y en su relación con los demás. Todos, después que el Señor los confrontó con su pecado, tiraron la piedra, pero casi se la tiraron ellos mismos, ¿verdad? Dejaron ahí la piedrita y se fueron, como decimos aquí en México, ¿verdad?, con la colita entre las patas, ¿verdad?, con los perritos, avergonzados se fueron. El Señor los confrontó con su pecado. Este orgullo y soberbia espiritual nos aleja de la voluntad de Dios, al tiempo que cerramos la puerta de salvación para los que quieren acercarse a Dios y nos convertimos en piedra de tropiezo. Entonces el remanente tiene que cuidar esto, no caer en ese orgullo espiritual. Otro peligro que enfrenta el remanente son los ataques del enemigo. En 1 de Pedro 5:8, el Señor nos dice cómo
nosotros tenemos que ser, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que vivir. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos. No nada más me quiere destruir a mí, quiere destruir a mi familia, quiere destruirte a ti, quiere destruir a tu familia, quiere destruir a nuestro pastor, quiere destruir a su familia, quiere destruir a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Anda como león rugiente. Somos el principal blanco de los ataques de Satanás. Nos quiere matar, nos quiere alejar de Dios y quiere llevarnos al reino de las tinieblas. Pero Jesús ya peleó la batalla en la cruz y la ganó. Para que nosotros podamos ser parte de su pueblo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice qué tenemos que hacer para poder pertenecer a este remanente? Velar y orar, pero antes de velar y orar, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar en nuestro corazón a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Les voy a pedir a mis hermanitos de la alabanza si me pueden apoyar. Todo eso que hemos visto, hermanos, que hemos leído en la palabra sobre el remanente de Dios, nos da una idea de qué tenemos que hacer si nosotros queremos ser parte de ese remanente. Aquí están, ¿cuántas sillas vacías hay? Podemos ver. ¿Por qué hay sillas vacías? Porque somos más. Los que venimos aquí a esta congregación somos más. Pero a veces no todos podemos venir, ¿verdad? Pero lo importante es que siempre estemos delante de la presencia de nuestro Señor. Hemos analizado las características del remanente de Dios. Nos toca ahora analizar nuestra vida espiritual, comparándola con todas estas características que hemos visto. Si cumplimos con todos los requisitos, entonces demos gracias a Dios y sigamos pidiendo su ayuda y socorro. Pero si nuestra vida y nuestra conducta no coinciden y no reflejan las características del remanente escogido de Dios, ahora es momento del arrepentimiento y la reconciliación. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Le pido que usted reflexione en esta palabra que ha escuchado el día de hoy. Que usted, así como Jesús confrontó a quienes llegaron a acusar a la mujer adúltera, en esta mañana usted se vea en el espejo. ¿Cuál es el espejo que se tiene la imagen que se tiene que reflejar en su espejo? La imagen de Jesús. Si usted se mira en este momento en ese espejo imaginario, le vamos a llamar el espejo espiritual. Usted imagínese ese espejo y ahora asómese a ese espejo y dígame qué ve. Si ve a Jesús, es porque usted está en el remanente escogido. Pero si usted se ve a sí mismo, es porque el día de hoy Dios le llama para que se arrepienta, para que se acerque a Él, para que le busque de una manera personal y cercana. Señor, yo te ruego, Padre, que cada uno de mis hermanos pueda imaginarse ese espejo y que vea qué se refleja ahí. Yo creo que todos vemos nuestra imagen, o la gran mayoría de nosotros vemos nuestra imagen. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos aquí, de que intentamos seguirte, tenemos muchas fallas, Señor. Así como ese pueblo de Israel que tiene la cabeza dura y no entiende y mató a todos tus profetas.
Así nosotros somos necios y duros de corazón, Señor. Pero en esta mañana tú tienes tu mano misericordiosa hacia nuestras vidas y tú nos dices: manada pequeña, no temas. Toma mi mano y no te apartes de mí. Reconcíliate conmigo. No te conformes, no te adaptes a las costumbres de estos tiempos. Sígueme a mí. Entra por la puerta estrecha y yo te bendeciré. Serás un rey, serás un sacerdote y heredarás el reino. Estarás conmigo por toda la eternidad. Tienes una misión en la vida: proclamar mi palabra. Para eso te escogí. Eres mi remanente escogido para proclamar mi palabra, para compartir esa bendición que yo te doy a ti con otros. La mies es mucha y los obreros son pocos. La cosecha está lista, los campos están listos para la siega. El Señor viene pronto. Cristo viene pronto por su pueblo. Seamos prudentes, seamos sabios y acerquémonos a Cristo. Aceptemos ese sacrificio que Él nos dio cuando Él murió en la cruz y derramó toda su sangre por nosotros. Vamos a escuchar esta alabanza que hace referencia a ese sacrificio de Jesús y a las bendiciones que como remanente podemos tener si nos acercamos con un corazón humillado delante de su presencia. Nos has redimido.
como dice en Isaías 28:5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La misericordia de Dios está disponible para todo aquel que quiera acercarse a Él. Hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Acudimos a ti con corazón humilde, reconociendo que te hemos fallado, pero apelando a tu misericordia. Perdónanos, Señor. No tomes en cuenta nuestra rebeldía. Te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor, quien con su sangre nos ha redimido. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos injertes en la vid verdadera. Si nos hemos apartado, que nos recojas de ahí de donde estamos tirados, nos limpies y nos vuelvas a injertar en esa vid verdadera. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón. Gracias por tu sacrificio. Gracias. Te pido que reines en mi corazón. Toma mi vida, Señor. No te apartes de mí ni por un segundo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor.
porque tú eres el